hablamos de nomenclatura común y nomenclatura IUPAC. Por nomenclatura común dijimos que los éteres se nombran como derivados del éter, son grupos alquilo unidos al oxígeno, se consideran sustituyentes que vamos a escribir en orden alfabético antes de escribir la palabra éter. Y en el caso de la nomenclatura IUPAC, se nombran como alcoxialcanos, es decir, ese sustituyente que está unido a la cadena de un alcano, por ejemplo, es un sustituyente alcoxi, ¿no? Que es ese sustituyente que tiene átomos de carbono, como lo hemos visto anteriormente, pero además de eso, pues antes de estar unido a la cadena más alta, tiene un oxígeno, ¿no? Tiene un oxígeno. Entonces vamos a hablar ahora sobre la reactividad o las reacciones de éteres, y lo mismo que hemos visto en los anteriores, tenemos nomenclatura IUPAC y, tenemos síntesis y tenemos reacciones. Vamos a comenzar con la primera parte, que son reacciones de síntesis. Ustedes tienen dos reacciones de síntesis: la deshidratación de alcoholes y la síntesis de Williamson. En la deshidratación de alcoholes tenemos dos moles de alcohol, ya sean estos alcoholes 2 moles iguales o diferentes, y que por sustitución, ustedes lo tienen por ahí, se pueden obtener éteres. Ya vamos a mencionar. ¿Por qué es una sustitución? Porque uno de los grupos alquilo de uno de los alcoholes reemplaza o sustituye al hidrógeno del otro alcohol. Grupo alquilo reemplaza o sustituye solo al hidrógeno, se forma un éter. El grupo H del alcohol con el hidrógeno forma una molécula de agua y por eso se llama deshidratación, ¿no? Pero no es la deshidratación de alquenos que se forma un doble enlace, porque no es una eliminación, es una sustitución. Y tienen por último la síntesis de Williamson. En donde un alcoxio de sodio, ¿quién es un alcoxio de sodio? Una sal de alcohol. Para recordar un poquito cómo obteníamos una sal de alcohol, por la sustitución del hidrógeno con sodio metálico, recuerdan, lo vimos en alcoholes, formación de alcoxidos de sodio o sales de alcohol, para poder formar una sal de alcohol. Entonces, en este caso, un alcoxio de sodio con un haluro de alquilo, con un RX, al combinarse, el grupo alquilo del haluro reemplaza o sustituye al sodio para poder formar un éter, ¿no? Un éter. Entonces, un alcoxio de sodio, que es una sal de alcohol, por allá coloqué algo para que lo recuerden, en presencia de un haluro de alquilo, reaccionan por sustitución, en donde el grupo alquilo del haluro reemplaza o sustituye al sodio para poder formar un éter. El sodio sustituido con el halógeno forma una sal binaria como producto. Vamos trabajando. Reacciones de síntesis de éteres. Reacciones de síntesis de éteres. Vamos trabajando. A ver, en el primer caso, entonces, ¿cómo nos quedaría?
Recuerden que reemplazar o sustituir es eso, ¿no? Quitar una cosa pero poner otra. ¿Qué voy a quitar ahora de ahí? El hidrógeno, pero lo voy a sustituir ¿por quién? Por el grupo alquilo. De donde usted lo separa, de aquí, ¿no? Pues de ahí lo une a la otra porción. Nos quedaría algo como esto. El grupo hidróxido de este alcohol con el hidrógeno sustituido forma una molécula de agua. ¿Sí? Forma una molécula de agua. Y en el siguiente, que también es una reacción de sustitución, en donde el grupo alquilo dice reemplaza o sustituye al sodio, ¿qué voy a colocar en vez de sodio? El grupo alquilo, el que sea, ¿no? En este caso es un metil. El sodio que se sustituye más el cloro forma cloruro de sodio. Me interesa el éter, ¿no? Yo les puedo preguntar aquí, tipo de éter, simétrico o asimétrico, y su nombre, tipo de éter, simétrico o asimétrico. Estoy más o menos pensando en lo que se podría consultar. Entonces, reacciones de síntesis de éteres. Ambas son reacciones de sustitución, la deshidratación de alcoholes y la síntesis de Williams. La deshidratación de alcoholes, se necesitan dos alcoholes, y aquí los dos alcoholes podríamos haber encontrado más o menos. Los dos alcoholes que se utilizan son iguales, entonces se va a obtener un éter simétrico, ¿no? Si son diferentes, se va a obtener un éter asimétrico, pero podría ser válido, ¿no? Y igual aquí, por sustitución nucleofílica, en este caso por síntesis de Williamson, igual si el haluro y el alcoxio son de la misma cantidad de carbonos y estructura, se pueden obtener éteres simétricos o asimétricos. Vamos entonces con reacciones de éteres. Están divididas en dos grandes grupos y realmente son dos reacciones. La reacción de éteres con ácidos binarios, ácido clorhídrico, bromídrico, ácido fluorhídrico, etc. Y las reacciones de sustitución electrofílica de éteres aromáticos. En el primer caso, hay dos opciones. Hay tres reacciones, creo que es la página 2. Número 1, tipo de éter, alifático o aromático. Aromático si tiene un benceno en su estructura, y alifático que puede ser un ciclo, puede ser una cadena lineal, etc. Dos tipos de éteres. Cuando el éter es alifático, que es la primera parte, estos pueden ser ciclos o cadenas abiertas, como está ahí, pueden ocurrir dos cosas, y es ahí donde cuando es un aromático solo ocurre una, pero cuando es alifático pueden ocurrir dos cosas: que agreguemos un mol de ácido o que agreguemos ácido binario en exceso, que son 2 moles. Cuando el ácido binario se agrega un solo mol, perdón, de ácido binario, si ustedes se fijan ahí en la ecuación general, lo que se produce es un haluro de alquilo y un alcohol. ¿Cómo saber cuál de las cadenas carbonadas, a cuál se va a unir el halógeno y a cuál va a formar el alcohol? Ustedes tienen una regla ahí. Dice que el halógeno del ácido siempre se va a unir al carbono del éter más sustituido, es decir, aquel que tenga menos hidrógenos. Es decir, hidrógeno y cloro. ¿Cómo se iba a qué parte de los dos? Estos son los carbonos o las cadenas carbonadas unidas directamente al oxígeno del éter, ¿no? ¿Cómo se iba en cuál se va a unir el cloro y en cuál va a formar el alcohol y se va a unir el hidrógeno? Bueno, claramente dice que el halógeno se va a unir al carbono del éter más sustituido
sustituido con menos hidrógenos. De los dos carbonos que están señalados ahí, ¿cuál es el más sustituido con menos hidrógenos? Este, ¿no? El isopropil. Entonces, a ese carbono yo lo voy a colocar así simplemente porque lo estamos explicando. A ese carbono se va a unir el cloro. Ahí va a ser la sustitución. Y el otro grupo que nos queda, que sería todo este, con el hidrógeno va a formar el alcohol. Entonces deben recordar la regla. El halógeno siempre se va a unir al carbono del éter más sustituido con menos hidrógenos, a diferencia de la otra reacción, solo para que lo vean. Son dos hidrógenos y dos halógenos. Cuando se agrega en exceso un ácido binario, ya no se forma un alcohol y un haluro, sino que se forman dos haluros de alquilo. Ustedes tienen ahí en la ecuación RX más una molécula de agua. Es decir, los dos halógenos, lo voy a colocar aquí, se unen a las cadenas carbonadas. Utiliza el mismo éter anterior. Los dos hidrógenos que nos quedan con el oxígeno del éter forman una molécula de agua. Entonces, cuando el éter es alifático pueden ocurrir dos cosas: agregar un mol de ácido o en exceso ácido, es decir, 2 moles. Si agregamos un solo mol, se forma un alcohol y un haluro. Recordando la regla, el halógeno siempre se va a unir al carbono más sustituido con menos hidrógenos. Pero cuando se forma se agrega en exceso ácido binario, se van a formar dos haluros de alquilo. Y cuando el éter es aromático, que es el último caso que tienen ustedes ahí, si ustedes se fijan, se forma un alcohol aromático, es decir, un fenol. Entonces no importa, uno de los hidrógenos de los 2 moles del ácido se queda con el oxígeno y el benceno, y toda la otra parte va a formar un haluro de alquilo. Vamos trabajando a ver si más o menos completimos para terminar esta parte. Sí se mandaron a hacer, pero no nos las han entregado, les avisamos a través de los chats. Háganle la sugerencia, porque yo no me había mandado esa corrección del manual esperando eso, porque como no me había dicho nada, hagan la corrección, porque ellos la van a hacer. Que en vez de que escribamos benceno, escriba compuesto aromático, no sé, otorgado por su docente, algo así, un compuesto aromático, así como usted lo quiere. Ok, en este caso, uno de los hidrógenos del ácido fluorhídrico pues, se va a utilizar para formar el fenol, y el otro grupo, que en este caso es un ciclo, pero podría ser cualquier otra cadena, forma un haluro de alquilo, ¿no? Donde usted lo separa del oxígeno, pues de ahí une el benceno, y si ustedes se fijan, bueno, el benceno no es tan reactivo como quisiéramos, y por lo tanto necesita el exceso ácido. Ahí ustedes quieren, como para equilibrar o balancear, pueden escribir el mol de ácido fluorhídrico que queda, que generalmente queda en exceso y uno lo balancea. Pero, entonces, en las reacciones hablamos primero síntesis, deshidratación de alcoholes y síntesis de Wheeler, para formar, sintetizar, preparar, fabricar éteres, como quieran. Aquí, en esta otra parte, a los éteres los ponemos a reaccionar con reactivos, en este caso con ácidos binarios, y pues nos quedaría de esa forma, ¿no? Si es un éter alifático, es decir, que no tiene benceno en su estructura, podemos adicionar 1 mol o 2 moles de ácido. Y si adicionamos 1 mol, pues se forma un haluro y un alcohol. Si adicionamos 2 moles, pues 2 haluros de alquilo. Y si el éter es aromático, pues hay que agregar en exceso ácido, y siempre el alcohol que se va a formar o producir va a ser el fenol. Y por último tenemos ahí en reacciones, las reacciones de sustitución
reacción electrofílica para éteres aromáticos, recordando que el sustituyente alcoxi, ¿qué tipo de orientador es? ¿Qué tipo de orientador es el sustituyente alcoxi? Ortopar, al igual que el grupo hidroxi, al igual que el grupo amino, al igual que el grupo alquilo, al igual que los halógenos, son orientadores ortopar. Otro nuevo grupo, y lo voy a hacer por aquí, solo para recordarlo. Si hay un sustituyente alcoxi en el benceno, sea que lo agreguemos por algún método particular o que ya no lo den de esa forma, otro nuevo electrófilo o grupo solo va a poder ubicarse o sustituir a los hidrógenos del carbono 2 o del carbono número 4. Por lo tanto, puede sufrir cualquiera de esas 5 reacciones de sustitución. Puede borrar esto. ¿Queda bien? Para los que... Independientemente, esto ocupa la posición número 1, es un isopropoxi benceno. Y para poder adicionar los nuevos grupos, o el nuevo electrófilo, en este caso halógeno, o el grupo alquilo, o el grupo nitro, esos nuevos grupos solo van a poder sustituir hidrógenos del carbono 2, que podrían ser cualquiera de esos, ustedes lo definen, o del carbono número 4. Así que vamos trabajando en eso. Heidi Rodríguez, Alexa Flores, Alison Pérez, Anieli Ramos, Ángel Datallón, Ángela Barahona, Ángel Olivera, Carlos Archila, Carlos Herrera, Christopher Alonso, Consuelo Mendoza, Cristian Guevara, Christopher García, ¿Christopher? Sí. Dana, Elías, Fernanda Funes, Gina James, Grace Tucios, Gracia Flores, Henry Veraz, Ileana Rodríguez, Juliana Batista, Yara Zúñiga, Lauren Bonilla, María Belén, María Fernanda, Maya, Michael, Miguel, Miriam Mendoza, Montserrat, Naama, Natalie, Ricardo, Presente. Sara, Saraí, Suni, Valeria y Jennifer. Que se ponga aquí. Ok, entonces en el primer caso, recuerden que el electrófilo, el primero, usted lo deja ahí donde está, no tiene que modificarlo y voy a hacer en todos, lo deja ahí. Si usted lo copió, puede ser en cualquier carbono, ¿no? Pero que ocupa la posición número 1. Los nuevos grupos solo van a poder sustituir a los hidrógenos del carbono 2 o del carbono 4, ¿no? En el primer caso, el cloro, alguien puede decir, no, para mí mi carbono 2 es este o este. Vamos a sustituir este, más ácido clorhídrico, ¿no? En el siguiente, es una alquilación, es el grupo alquilo, carbono 2 o carbono 4.
Cualquiera de los isómeros que usted elabore, para mí está bien. Y en el último es la nitración, igual carbono 2 o carbono número 4. Doble sustitución electrofílica, en este caso para éter. El sustituyente alcoxil es un orientador ortomático. A ver, vamos a... Aunque diga que van a trabajar en pareja, lo van a hacer de forma individual. Pues hay dos rayitas, pero van a trabajar individual. Creo que hay 4. Cuéntame las formas. No hay más. Pasa para atrás. Tiene que haber 4. ¿Hay 4? 5. No, no hay 4. Ok. Lean, pueden utilizar sus notas, su cuaderno. Esta va a ser la evaluación de éteres para los que vieron hoy, ¿no? El resto